Lo que ha pasado esta semana con M, con la niña que ahora no vamos a nombrar, hizo visible una realidad en la que todos generalmente y a diario, ¿no? No miramos para el costado, pero está más presente que nunca y es más preocupante que nunca. Fer Borroni ya está aquí con nosotros. Hola Fer, buenas noches. Hola Dani, es muy cierto lo que decís. Por eso, para hablar de la desaparición, del secuestro de la niña M, habría que decir que su desaparición, su secuestro, es primero político. Es primero político, después es social y después es policial. Quiero decir, las condiciones en las que vivía, quiero entender que vivía, ¿no? Sí, sí, sí. La niña M y su mamá son condiciones resultantes de determinadas políticas. Porque en ese escenario desaparece, en ese escenario de marginalidad es secuestrada la niña M. Ahora, como vos decías, ¿es algo nuevo o es algo que realmente con lo que convivimos a diario y de alguna manera hemos naturalizado como sociedad? Y cuando uno repasa lo que ha significado simplemente el último año, con las familias, la gente que vive en situación de calle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da cuenta que esto, que sabemos per se que existe y que existe en todo el país, pero que en la Ciudad de Buenos Aires existieron hechos que nos lo venían diciendo, ¿no? Nos venían mostrando cómo se vive en la Ciudad de Buenos Aires y qué pasa con la pobreza, ¿no? Mira, ahí vamos a ir a cuál es la diferencia, porque vos haces una diferenciación en la ciudad y el resto del país. Yo entiendo que es una realidad que se vive en todo el país, que es gravísima, de la que nos tenemos que ocupar ya, y respecto de la cual hay mucha hipocresía. Yo esta semana lo ponía en Twitter y me gané algunos insultos, claro, ¿no? Pero de pronto estábamos todos muy preocupados por esta niña y esos mismos que generalmente están en contra de la ayuda, de la asistencia social, coincidiendo todos en que lo mejor para cualquier familia es el trabajo digno, pero en medio de una pandemia probablemente esos puestos de trabajo, bueno, no probablemente, en el mundo entero no se han podido generar, ¿no? Entonces esa preocupación por parte de aquellos mismos que luego están en contra de la ayuda, de los planes sociales, de la AUH, de toda la asistencia, me resultaba realmente indignante. Bueno, es verdad, decía Fer, que hay una situación diferente en la ciudad. Podemos repasar algunos episodios, a ver, ¿cuáles son? Sí, y déjame agregarte algo a partir de tu análisis. Sí, precisamente, si uno le preguntase a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de por qué la mamá de la niña M y la niña M viven abajo de un puente, seguramente te hubiesen respondido que no hicieron los méritos suficientes para tener una casa digna. Claro. Porque esta hipocresía con la que vivimos, alguien la ha instalado, y no desde ahora, digo, históricamente. Pero este repaso, Dani. Dale. A ver, el 23 de mayo del 2019, te vas a acordar claramente, se prende fuego a 2 indigentes en Mataderos. Las personas que asesinaron a estos 2 hombres que vivían en la calle filmaron cuando los prendían fuego. ¿Vos te acordás? Sí, recuerdo. Esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ahí por Juan Bautista Alberdi y la General Paz. Ahí abajo prendieron fuego a 2 personas que vivían en la calle. Fueron noticia, se instalaron, luego volvió la naturalización de los hechos. Fer, me haces acordar a, claro, porque es verdad lo que vos decís, esto también hay que contarlo, una gran ayuda de una gran cantidad de medios de comunicación que durante años también hablaron de la dignidad de aquellos que revolvían la basura, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo la foto de ese adulto mayor como si fuera el día de hoy, ¿no? Ahí hay un trabajo muy fuerte, elogiando de alguna manera las virtudes, ¿no? De ser valiente y bueno, morir prendido fuego por dos personas, que difícil hasta calificarlas, ¿no? Hubo diarios que dijeron que hacía bien comer en tierra, en el propio gobierno de Mauricio, de Mauricio Macri. El 3 de julio del 2019, Sergio Zacarías, ¿te acordás? Muere de frío. A 5 cuadras de la Casa de Gobierno. A 5 cuadras de la Casa Rosada aparece Sergio Zacarías que muere de frío. A partir de ese día, 2 días después, Juan Car, la Red Solidaria, lleva adelante una enorme campaña precisamente para poder asistir a la gente que vivía en la calle, porque lo de Sergio Zacarías se instaló también rápidamente. Claro. Ahí volvimos a poner el foco como sociedad y desde River, y no solamente desde River, Juan Car lleva adelante esta cruzada solidaria. Muchísimas familias fueron esa noche a River para comer, para resguardarse del frío. 2 días después, el 7 de julio, el juez Scheibler le ordena a Larreta asistir a las personas que viven en la calle. ¿Por qué? Porque estamos hablando, que lo tiene que hacer todo gobierno, pero estamos hablando de la ciudad más rica de la Argentina. Que gobierna Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta hace 13 años.
Hace 13 años. Claro, claro. Venite para acá, así vamos con la que sigue. Juan Acosta. Y el hecho de River, además, Juan Carlos en ese momento recuerdo que fue, además, bastante criticado, ¿no? Por, bueno, lo llevas a River para mostrar. Sí. Y la verdad, a veces es lo que hay que hacer. O uno también hay que entender que si no tiene cargos políticos, bueno, hace desde donde puede o desde donde se le ocurre. Tampoco ese hacer tiene que ser perfecto, ¿no? Exacto. Y sobre todo, vos sabés que yo estoy convencido que el tiempo... La idea de tiempo es un privilegio de quienes podemos esperar, sí, ¿no? Claro, cuando la gente está pasando hambre es fácil ponernos a criticar, pero hay que solucionar el hambre de inmediato. Sí. Juan Acosta, un actor reconocido, muy cercano a Juntos por el Cambio, al PRO, acusó a Juan Car ese mismo día de ser un perverso. No me acordaba de esto. Bueno, le dijo que era un perverso. Precisamente, sí. Vos que hablabas de las críticas que recibió Juan Car, una de ellas fue de Juan Acosta. Dijo, Juan Car es un perverso. 4 días después, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a pedido de uno de los legisladores del PRO, lo nombra personalidad destacada. Dato de color, ¿no? No puedo creer esto que me estás contando. La verdad yo no lo recordaba. Recordaba las críticas, pero no este reconocimiento. Sí, persona destacada. Bueno, hay un mensaje muy fuerte, ¿no? También hay un mensaje muy fuerte a todos. Exacto, pero ese mensaje es lo que va construyendo después cuando nosotros decimos, ¿por qué naturalizamos la pobreza? ¿Por qué naturalizamos la indigencia? ¿Por qué naturalizamos a los chicos que piden en la calle? Claro. ¿Por qué siempre construimos el prejuicio? Vemos un chico en la calle y lo primero que hacemos es, o lo primero que hacen, no tengo ganas de incluirnos, pero no, porque no nos incluimos, digo... ¿Qué hace el padre? ¿Qué no hace? ¿Qué deja de hacer? Si lo tiene ahí para la droga, si lo tiene ahí para... ¿no? Sí, bueno, porque acá también hay un mensaje muy fuerte que tiene que ver con que eso que yo le estoy dando al que está en la calle, te lo estoy sacando a vos. Exactamente. ¿No? Entonces ahí se va generando un odio entre el que no tiene nada y el que tiene un poco, te diría, ni siquiera en el de tantos recursos. El que tiene un poco, que es, bueno, no, pero entonces yo voy a tener menos, me lo van a sacar a mí, no corresponde, porque yo me forcé, la meritocracia, bueno, está todo muy confundido, ¿no? Pero es increíble lo grabado que está esto. Bueno, Miguel Ángel Pichetto es eso, por ejemplo. Mucha gente. Pero sí, claro. Pero es ese el discurso, ¿no? Es la idea, bueno, pero también ahí existe una lógica de el pobre es porque quiere. Sí. Se embarazan para cobrar planes, cosa que Pichetto no debería seguir repitiendo porque lo que dicen las estadísticas no es eso, sino que las mujeres que cobran AUH, por ejemplo, tienen un hijo, 1.7 es la cantidad de hijos que tienen, es decir, menos de 2. Exacto. No son 5, 6, 7. Pero ahí aparece la construcción social. Por eso decíamos que la desaparición de la niña M es política, es social y después se transformó en policial, si se quiere, como un último escenario. Bien, el 10 de ese mismo mes, la policía de la ciudad reprime una olla popular precisamente para familias que viven en la calle. Sí. Y ahí va una colega nuestra, María Sol Urroz, y la repriman, que le tiran el gas pimienta. Esto también fue un hecho de los que se fueron sucediendo ese año. El día 20, las organizaciones sociales, muchas, casi 50 organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, informan que hay 5.872 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insisto, la ciudad más rica de la Argentina, que gobierna el PRO hace 13 años. Bien, ¿qué había anunciado días previos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que solamente eran 1.066. Todo este detalle, que fue toda una información que fue recolectando y que le agradecemos a la gente de Debate Mendoza, habla de que aquí hay un proceso permanente con el que convivimos, con el cual nos ambientamos, pero claro, aparece un caso como el de la niña M y todos entramos como en shock, ¿no? Sí. Pero insisto, es parte de la naturalización. Y me parece como elemento final, Dani, que es precisamente empezar al principio. Sí. Habló Santilli cuando apareció la niña M y dijo, tenemos que solucionar el problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. No es habitacional el problema, Santilli. El problema es económico, el problema es de oportunidades, el problema es falta de derechos, el problema es falta de ingresos, el problema es la pobreza y todo eso hace que la mamá de la niña M y la niña M vivan abajo de un puente. No es una crisis habitacional, es política y tiene que ver con la justicia. Es muy interesante lo que decís, Fer. Venite acá porque ya lo tenemos al ministro Arroyo. Es un conjunto de cosas, ¿no? El techo solo no alcanza. A ver, ministro, aquí Daniela Ballester, C5N, con Fernando Borroni, los saludamos. Buenas noches y gracias por atendernos.
Buenas noches y un gran gusto. Bueno, a ver, Fer planteaba un punto muy interesante, ¿no? Porque a veces se empieza por hasta sentarse, como hacen las organizaciones sociales, al lado de esa persona en situación de calles y pasar horas hasta que esa persona quiera abrir, quiera hablar, quiera compartir, preguntarle qué necesita, ir de a poco. Una casa tal vez no alcanzaría, por supuesto que hace falta, ¿no? Pero el proceso es más o menos por ahí, ¿no? Es abarcativo. Sí, primero es escuchar, es acompañar. Muchas personas que están en la calle pierden noción de tiempo, de espacio, no tienen claro qué hora del día es y cómo es la situación. Es eso, más dos cosas claras. Una vivienda y el tema de que todos los chicos vayan al jardín. Lo que pasó con esta nena es que 7 años, no estaba escolarizada. Si logramos en Argentina, yo ahora estoy en Río Gallegos haciendo eso en parte, que es lograr extender los jardines comunitarios, lograr que el jardín maternal de 45 días a 2 años, todos tengan lugar, es decir, la mamá si va a cartonear o si va a trabajar o el papá, tengan espacios sus chicos para los sistemas de cuidado. Todos los chicos estén en sala de 3, 4 y 5 años, empezamos arrancando con que todos están en el jardín y entran en el sistema de acompañamiento. Si a eso le agregamos la vivienda, vamos mejorando la situación en un contexto difícil. Hay más de 7.000 personas en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Es bien complejo la situación en los grandes centros urbanos, pero me parece que de todo lo que hay que trabajar, el tema de la vivienda, que nosotros estábamos avanzando, y el tema del jardín, y que todos los chicos vayan al jardín, es la clave para que entre en un circuito de acompañamiento. Ahora, Daniel, cuando la asignación universal por hijo en esto fue fundamental, ¿no? Que ahora este gobierno la amplió, porque precisamente tiene una mirada integral, no es solamente esa asignación económica hacia la familia, hacia la madre concretamente, sino que tiene la exigencia de cumplir con el plan de vacunación, la exigencia de entrar al sistema educativo. ¿Eso se sigue sosteniendo, se está profundizando? Porque digo, la pobreza es mucha más, ¿no? Hay 4 millones de chicos cuyos padres cobran la asignación universal por hijo. Tienen que presentar las vacunas hasta los 6 años, certificado de salud de vacunas hasta los 6 años y de escolarización hasta los 18 años. Se extendió ahora, hay 700.000 chicos más que se ingresaron y faltan 300.000 más. Muchos de los que faltan son chicos sin documento y es esto lo que marca un poco esta realidad. Acá hay 3 cuestiones. La asignación universal por hijo, que es una base para arrancar, el acompañamiento, todo el proceso de acompañamiento a las familias, el tema de la vivienda es clave y después el jardín. Yo insisto, si logramos que todos los chicos vayan al jardín, todos entran a un sistema donde además tienen acompañamiento en lo alimentario, donde además podemos acompañar con la tarjeta alimentaria y con varias cuestiones más. Es el desafío, verdaderamente. La peor situación es la situación de calle y lo más complicado es pobreza con frío, que es lo que viene ahora. De modo tal que sí es un trabajo de todos, hay muchas organizaciones que lo vienen haciendo. Yo trabajé mucho en situación de calle hace ya varios años, acompañando, viendo, conversando con las personas que están en la calle. Lo que pasa que ahora es más complicado porque hay familias enteras, cosa que antes no sucedía, muchas porque tenían un alquiler que no pudieron pagar o porque se quedaron sin changas o porque la tienen complicada. Ministro, de cara a una segunda ola, algo que está pasando en todo el mundo, y en todo el mundo hay cierta resistencia también, lógicamente. La cuestión económica es lo primero que preocupa, ¿no? Aquel que no puede salir a trabajar, hacer la changa o lo que fuera. ¿Está previsto que haya un nuevo IFE? ¿Se está empezando a charlar al menos? Sí, yo tengo 3 objetivos este año, además de sostener la situación alimentaria. Sí, el año pasado mi tarea fue la emergencia alimentaria. Sí. Este año es transformar planes sociales en trabajo. Este año es el trabajo. Tengo que crear 300.000 puestos de trabajo, o sea, personas que están y tienen ingresos durante varios meses por arriba del salario mínimo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines. Mucho de esto ya lo hicimos, ya estamos en 89.000 puestos de trabajo de los 300.000, estamos urbanizando 106 barrios que llegan a 400 y estamos poniendo en marcha, entre otras cosas acá, 269 jardines, tenemos que llegar a 800, 400 barrios, 800 jardines. Más allá de los números, esta es la situación hoy en lo presupuestario. Si hay un rebrote, si la situación sanitaria se complica, vamos a tomar medidas sociales adicionales, excepcionales, vamos evaluarlas en el momento, pero todo esto que estoy diciendo lo estamos haciendo con el presupuesto que tenemos. Si hay un rebrote, si la situación sanitaria se pone difícil, vamos a ampliar. El objetivo este año es distinto al año pasado. El año pasado
fue cerrar, tuvimos abril, mayo y junio muy cerrada la actividad, básicamente porque había que preparar el sistema sanitario. Hoy hay más camas, está más desarrollado el sistema sanitario. Hoy la idea es ser focalizado. Si una maestra tiene coronavirus, un chico o una chica, cerrar el aula, no la escuela. Si una empresa, una fábrica hay un problema, la fábrica, no el sector productivo. Vamos sobre esa línea, hay que ir evaluando bien la situación día a día, semana a semana. Ministro, lo tenemos a Juan Enrique aquí con nosotros. Bienvenido, Juan, buenas noches. ¿Cómo está, Dani? Buenas noches, ministro. Claramente, primero lo felicito por su trabajo. Los resultados del ministerio fueron muy buenos. Crearon 89.000 puestos de trabajo y hubo mucho trabajo en urbanización. Pero creo que la gran deuda son los precios, ¿no? Todos los argentinos estamos sufriendo fuertemente, sobre todo precios en alimentos, aumento de precios en alimentos y también, más allá de la inflación promedio que se conoció de febrero, que fue 3,6%, cuando uno repasa, acá los tengo, los precios de alimentos en marzo, ahí lo tenés, podemos ver que, ejemplo, el atún aumentó en marzo, ministro, de 220 pesos a 300 pesos, ahí lo podemos ver, mirá, atún. Este precio, Dani, también en diciembre estaba a 159 pesos el atún. Sí. Vamos a hacer un repaso rápido, ministro, así usted presta atención respecto a los precios de los alimentos. Arroz, 500 gramos, en barrios populares, pasó el medio kilo de 60 pesos a 90 pesos solamente en marzo, después de febrero. Fideos, 500 gramos, en barrios populares, podemos hablar de Quilmes, un almacenero, Pablo, le mando saludos, de 50 pesos a 70 pesos, medio kilo de fideos. Yerba, la yerba, no solamente hay faltantes de algunas marcas, sino que el medio kilo pasó de 160 pesos a 240 pesos. Esto está pasando, ministro, en marzo. El kilo de azúcar, sabemos que hay un monopolio acá. Todos sabemos que hay una sola empresa que provee las dos marcas más importantes. El kilo de azúcar pasó de 70 pesos a 100 pesos. Por ahí, con suerte, la podés conseguir en 90 pesos. Y el café también, sabemos que es un commodity, que tiene una parte de cotización en dólares, pasó de 360 pesos a 460 pesos. Por eso, uno lo que puede decirle, ministro, creo que más allá de la tarea de su ministerio, que ha generado empleo, ha urbanizado muchos barrios populares, ha construido jardines de infantes, creo que la deuda está en los precios y yo sé que usted participa de lo que es el Gabinete Económico Ampliado. ¿Se puede hacer algo más? ¿Se pueden ver más inspectores en la calle para regularizar esta situación y crear algo que se llame precios, digamos, estables? Sí, el tema del precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy. No solo el precio, sino la falta de referencia. Yo comento permanentemente que cada vez que voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, en el chino allá esto sale 40. Allá 90 y en el otro 260. Claramente hay que extender precios cuidados como una referencia. Tenemos que lograr que el productor le venda directamente al consumidor y tener más, no solo más inspectores, más personas que sirvan, los intendentes lo hicieron, las organizaciones sociales, para establecer la referencia. Cuando se lanzó todo el tema de los cortes populares de carne, no solo hicieron un registro de dónde se estaba cumpliendo y dónde no, sino también ver la calidad, y vimos que había lugares donde se cumplía y lugares donde no se cumplía. Tenemos que tener más extensión, más personas, no solo inspectores, sino yo también creo mucho en la tarea de los gobiernos locales, de los intendentes y de las organizaciones sociales. El precio de los alimentos es el tema clave. Hoy el que se mueve engancha un laburito que va de 700, 800 pesos por día, el ayudante, el peón de albañil, a 1.200, 1.500 pesos por día, el oficial, el más armadito. El tema es cuánto le rinde la plata. El que se mueve engancha un laburito, el tema es que le rinde muy poco la plata por el precio de los alimentos. Ministro, en el momento que usted habló de las tarjetas alimentar, la verdad que era muy bien recibida la noticia por el sistema que implicaba, ¿no? Porque incluso prometía un cambio en lo que era la alimentación, un control muy riguroso. En el día de hoy, al mediodía, a mí me tocó contar que en Pinamar se robaron tarjetas alimentar. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Nosotros hicimos la denuncia, el propio ministerio, la justicia está investigando claramente. La tecnología juega a favor hoy, porque cada vez que la persona compra con la tarjeta, automáticamente pasa, codifica y queda claro. Y si alguien sistemáticamente compra o pasa varias tarjetas en un mismo momento, queda todo claro. O sea, se hizo la denuncia. La justicia, la verdad, que está rápidamente investigando y yo en esto sí estoy muy contento respecto a que el modelo de la tarjeta nos permite, con la tecnología, identificar rápidamente dónde hay problemas y llevarlos a la justicia. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Me voy a la otra punta del estudio. Nahuel Sosa ya está aquí con nosotros. La verdad que esta semana ha sido una semana muy triste, pero que en realidad porque hace visible algo que ya es una realidad hace tiempo, ¿no? Algo con lo que convivimos hace tiempo y duele volver a verlo. Y bueno, llegó a los medios de comunicación de una manera muy contundente. Nahuel, todo esto tiene que ver con desigualdad absoluta, ¿no? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bueno, bien lo decías vos y también lo decía recién Fernando, ¿no? La desigualdad como una constante. Y la desigualdad en una de las ciudades que tiene esta paradoja. Es una de las más ricas del país, tiene superávit y sin embargo tiene grandes grados de desigualdad. Pareciera que de Rivadavia para el sur es una ciudad y de Rivadavia para el norte es otra, ¿no? Y lo que a mí más me preocupa es cómo en este tiempo el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires o de Cambiemos, lejos de buscar cómo reducir esta desigualdad, no solo en muchos casos la aumenta, sino lo que es peor, la naturaliza. Y hay algo que es muy preocupante, Dani, cuando aparece esta idea de somos la comunidad de los vecinos y se pone a quienes están en situación de calle o de pobreza como si no fueran vecinos. ¿No te pareciera que estamos los vecinos y los extraños? Hay un concepto que se llama aporofobia. Vamos a decir, ¿qué es aporofobia? Aporofobia es construir el temor hacia el pobre. Pareciera que el pobre es el excedente, pareciera que el pobre no es un ciudadano. Estamos los ciudadanos de la ciudad y eso que está ahí en la calle. Te sumo algo más, no solo es el temor. No solo es el temor, es la estigmatización por demás, ¿no? Porque no solo es el pobre que uno puede decir, bueno, tengo miedo porque me va a venir a robar, sino que además lo responsabilizo de su pobreza, lo culpo por esa pobreza, por la que yo no hago nada a veces, en muchos casos, por evitar también, ¿no? Y sin embargo hay que encima cargar con esa mochila, totalmente, además de ser pobre. Aparte hablan de la cultura de los emprendedores, y para que haya emprendedores tiene que haber oportunidades, tiene que haber igualdad de oportunidades. Claro. No por el contrario, lo que hacer es agarrársela con el más débil, con el último de la filia. Déjame ver algunos datos. Hay unos estudios que hicieron la organización No Tan Distintos, también Tecoporá, Abrigá y Orellando, que son muy buenos y que vamos a tomar primero estos datos que te estoy pasando, lo hicieron en el 2019, organizaciones sociales, ONG, que hicieron un relevamiento y más de 7.251 personas viven en situación de calle. Estamos hablando, repito, 2019, es decir, esto se incrementó. Después tenemos que de esa cantidad, 871 son niñas y adolescentes. ¿Sí? Una cifra que preocupa, 80% son varones y esto es muy importante, Dani, el 56% sufrió violencia institucional, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes. Cuando se estigmatiza, no es solo un problema de discurso. Cuando vos escuchás un Babi Echecopar, escuchás un Pichetto, a veces, viste, hasta uno dice, bueno, que viste, lo naturalizás, es así, pero no, eso después tiene un correlato práctico, después eso legitima prácticas autoritarias. Sí, y también al ciudadano común, digo yo, ¿no? También a veces nos viene muy bien esto de responsabilizar al otro y no hacerse cargo uno. ¿Sí? De lo que podría haber hecho. Bueno, el Estado está por un lado, es lo que el Estado podría haber hecho mejor, pero digo, también hay una sensación de, bueno, querer justificar esa pobreza, así duele un poco menos, ¿no? Bueno, ese pobre es pobre por alguna razón, entonces yo me quedo más cómoda en mi casa donde tengo todo. Diferente es la situación si uno entiende que esa persona no tiene culpa de nada. Siempre lo pongo en ejemplo cuando hablan de la salud, ¿no? La salud para los extranjeros, por ejemplo. Hablo de los chicos, hablo de los menores, el hijo de un ciudadano boliviano que llega a la Argentina, el hijo de un ciudadano chileno que llega a la Argentina, el hijo de un brasileño. ¿Qué culpa tienen los menores que nada han hecho? Digo, porque a los adultos estamos muy acostumbrados a culparlos por algo, a responsabilizarlos y entonces sentirnos más cómodos. Cuando se trata de niños, está claro que no han hecho nada, ¿no? Es muy bueno esto que decís de que se usan como paliativo frente a la culpa o hasta incluso a veces la sensibilidad genuina que una persona puede tener. Entonces vos te regresás a vos mismo y te quitan las ganas de ayudar, por decirlo de una manera. Y aparte es tener una mirada como si la ciudad fuese una empresa. No es una empresa donde hay ganadores y perdedores. La ciudad es una comunidad, ¿sí? Y en una comunidad, justamente la potencia de una comunidad es cuando en el otro hay un lazo social. Y cuando los problemas que son individuales son problemas colectivos, no estamos hablando de problemas graves, estamos hablando de más de 7.000 personas en situación de calle y que se ha incrementado. Entonces, ahora esto, como bien decía Fer antes, también hay que verlo en un marco integral, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que, por ejemplo, rebajó más de 6 puntos en educación.
¿no? Para decir una cosa. Estamos diciendo que el presupuesto de vivienda cayó en los últimos 4 años 21% en el 2021. ¿Sí? Una ciudad donde más de un tercio alquila y donde tenés más de 500.000 viviendas ociosas. Estamos hablando de una ciudad en la cual el 50% de los que viven en situación de calle pasaron la cuarentena. Esto te decía con el informe que te decían que habían hecho estos organismos, estas organizaciones no tan distintas y varios más, que era un dato cualitativo y cuantitativo muy interesante, que si el 50% pasó la cuarentena en el espacio público, estamos hablando de plazas, de parques, de calles o de esquina, y la otra mitad en algún centro de integración transitorio. ¿Sí? Transitorio quiere decir que es algo que solo dura unos días y que después vuelven a la calle. Claro. Gracias, Nahuel. Gracias, Gabriel. Muchas gracias.